Hoy vamos a hablar con Rafa, sí, un compañero que nos contactó hace unas semanas atrás. Y bueno, nos pareció bastante interesante la información que traía, sobre todo por la importancia que tuvo en su día y que arruinó a 500.000 de familias en España, ¿no? Se dice rápido, ¿eh? Se dice rápido, de un plumazo prácticamente, de la noche a la mañana. Entonces, bueno, él es economista y licenciado en económicas y es el presidente de ANVIFA, la Agrupación Nacional de Víctimas de la Intervención del Fórum y Afinsa. Ustedes todos recordarán, yo no lo viví porque era pequeño, o sea, lo viví, pero me llegó más tarde, ¿no? Todo lo que se llegó a hablar del llamado Fórum Filatélico y Afinsa con el tema de los sellos. Pero claro, una cosa es lo que nos llega, como siempre, por los medios de manipulación de masas. Eso es. Y otra cosa es después lo que pueda haber detrás, y que fue lo que el otro día, cuando nos contactó el compañero Rafael, nos explicó, que yo desconocía por completo, ¿no? Siempre, lo típico, tú que conoces, Julio, claro, lo comentábamos del Fórum de antes, Afinsa, lo que conoces, ¿qué es? Claro, lo que hemos comentado, ¿no? Una estafa piramidal. Exacta, lo que dijeron las teles, vaya. Con los sellos, una estafa piramidal, que recaudaban ahí gente, dinero, y luego fue un auténtico fraude, entró en quiebra y se fue el dinero de 500.000 de familias a la quiebra. Madre mía. Pues para dar paso a Rafa, simplemente yo aquí lo catalogo como 3 grandes pasos, por lo que me han ido contando. Primero, que todo era felicidad y maravilla antes de 2006, con unas empresas que se consideraban mercantiles y podían hacer ventas, ahora lo explicará Rafa. Y a partir del 2006 se mete Hacienda por en medio, con la inspectora, querella de la Fiscalía, y a partir de ahí hay una intervención pública porque se dice que esas empresas no pueden ser financieras, no pueden ser mercantiles sino financieras, y por lo tanto no pueden hacer ventas sino préstamos. Y entra en quiebra absoluta todo este conglomerado que había. Y ahora lo desarrolla Rafa, las diferentes sentencias de los tribunales supremos del contencioso administrativo y del penal, que son jurisdicciones distintas, que encima se contradicen. Y entre medio de todo este caos, los consumidores, que son los perjudicados, pues son los que han sido realmente robados de un dinero y de unas inversiones que habían hecho. Así que, Rafa, querido, un saludazo y tú mismo preséntate. Rafa, muy buenas tardes, bienvenido a Canal 5. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hijo? Hola, bien, ¿y vosotros? Gracias primero de todo por aceptar la invitación y por estar con nosotros para dar más luz, porque, como decían mis compañeros, lo que se sabía del Fórum Filatélico y todo esto es lo que contaba la televisión, pero nada más lejos de la realidad. Hay mucho más fondo, ¿verdad, Rafa? Si quieres luego lo resumimos, para ahora un titular, ¿no? Evidentemente ha habido sentencias contradictorias y al final el resultado definitivo es la desgracia para 500.000 familias que se han visto sin su dinero, sean empresas mercantiles o financieras. Hasta el día de hoy, después de tantos años, Rafa, después de tantos años, ¿cuánto hace ya? Vamos a echar un poco de memoria. 15 años y medio. 15 años y medio. Hasta el día de hoy, ¿se os ha dado alguna solución? No, ninguna solución. Hemos cobrado un 22,5 los de Forum, un 15,7 me parece los de Afinsa, pero ha sido de la liquidación del dinero que había en las empresas, para nada de una ayuda o no sé, algo por parte del Estado. Sí, un fondo de compensación o alguna cosa, nada de eso. Se habló de crear un fondo de compensación. Mirad, no quiero complicarme porque me pondría a hablar. Sí, se habló de crear un fondo de compensación, pero al final el Partido Socialista se opuso. Vaya. Sí. Ahora veremos que el Partido Socialista tuvo mucho que ver en ese punto de inflexión del año 2006. Pero a ver, vamos a ver, pero el Partido Socialista no es el partido del obrero, del pueblo, Sí. No sé, pregunto, yo que sé también, a ver si me entendéis. Bueno, un poquito la cronología, ¿no? Si quieres, arrancamos por Rafael ahí. Además lo ha hecho muy bien, nos ha pasado una cronología, creo que hecha por él, que está muy bien explicado y él la va a ir desarrollando. Así que, si quieres, vamos compartiendo un poquito pantalla y vamos viendo esa cronología que existe, ¿no? Sobre todo que sepa nuestra audiencia que esto lo estamos haciendo para que ustedes conozcan bien este tema que, como yo, tengo que reconocerlo, pues no conozco. Y que hoy voy a aprender muchísimo, Jordi, compañero. Sí, sobre todo esos 2 puntos principales que decía Jordi al principio, que ahora lo explicará mejor Rafael. Claro. Tenerlo presentes todo el rato, ¿no? Si se trata de mercantiles, que como venían haciendo y hacen compraventas, o si se tratan de financieras, que entonces dejarían préstamos.
Y esas sentencias contradictorias en que a veces se dice que son financieras y otras veces se dice que son mercantiles. Y las responsabilidades que podrían derivar. Pero bueno, hoy vamos a hablar esto de lo que no nos contaron del caso Afinsa Forum. Recordar que Afinsa es el grupo empresarial español especializado en la inversión de sellos y otros bienes tangibles, que fue fundada en 1980 y operaba en varios mercados, no solo en Europa, sino también en Asia, en Estados Unidos, y tenía muchas sucursales, muchos empleados y muchos clientes, ¿vale? Por eso, bueno, el tema de los sellos y evidentemente que llevó a la ruina a más de 500.000 de familias. Y antes de empezar, si quieres, Rafa, que me comentabas el otro día, explicar un poquito el tema de los tipos de estafas piramidales que pueden existir así rápidamente para centrarnos un poco y ubicar un poquito este tema también. Adelante. Sí, veréis. Aquí, cuando se intervinieron las empresas, enseguida salió, como suele pasar con el Partido Socialista, no quiero meterme demasiado con él, pero suele hacerlo. Suele utilizar sobre todo las palabras. Sí. Entonces, ahí se queda muy bien estafa financiera piramidal. Y se vendió que era una estafa financiera piramidal. Eso se nos quedó a todos y todo el mundo parecía que entendía sobre el tema del Fórum Filatérico y Afinsa y sabía lo que había pasado, porque como sabían lo que era el esquema Ponzi y se habían enterado de lo que era una estafa financiera piramidal, bien. Evidentemente, como dice la palabra estafa financiera piramidal, es preciso que sea una empresa financiera. Ya. Si no es una empresa financiera, no puede ser una estafa financiera piramidal. Sí. Entonces, eso de entrada. Y luego hay otro tipo es una práctica prohibida, que es las pirámides en el comercio. Sí. Se trata, ya digamos que sería en el ámbito mercantil. Se trataría de empresas que captan trabajadores que van en principio a trabajar para ellos, pero lo que hacen estos trabajadores es, para poder trabajar, aportan un dinero, con ese dinero compran un producto y luego ellos tienen que hacer lo mismo. Tienen que captar otras personas a los que se les... bueno, esto sería el esquema Ponzi de una estafa financiera, si queremos, pero llevado al tema mercantil, el planteamiento sería que estas personas de aquí abajo, las personas que están abajo, vamos a hacerlo al revés. La persona que está arriba le cobra 3.000 euros a los que van estando abajo. Vale. A su vez, le cobra 3.000 euros a los que están abajo por participar en la empresa. Sí. Les dejan el merchandising, les venden productos. Les facilitan toda la tarea, vaya. Les facilitan la tarea, pero a cambio tienen que darle 3.000 euros. Al final, me importa poco el que hayas vendido o no. Lo importante es que captes gente que esté por debajo. Hombre, claro, sí. Ese sería el planteamiento de esquema piramidal en una empresa de carácter mercantil, pero ese Fórum Filatérico no hacía eso. Ese planteamiento con Fórum no existía. Entonces solamente podría ser un esquema financiero piramidal, un esquema Ponzi. Ya. Pero si la empresa es mercantil, evidentemente ya no podemos hablar de estafa financiera, porque eran empresas de carácter mercantil. Vale, te entiendo perfectamente. Yo ahí destacar un poquito, Rafael, que venían durante 27 años estas empresas que recompraban los sellos, con los cuales la gente tenía acordados pues los contratos, venían funcionando magníficamente y habían beneficios para todos, ¿no? Hasta recibían premios, como ahora, si puedes ir poniendo ya la cronología. Sí, ahí nos va explicando Rafa. Nos va explicando, porque hasta ese 2006 todo estaba muy bien para todo el mundo. Y además, habían, ¿no? Sí, tú mismo, perdona. No, es que efectivamente, es que parece que las empresas estas que fueron Filatérico y Afinsa se descubrieron y existieron solamente en el 2006. No. Estas empresas llevaban en el 2006, cuando fueron intervenidas, llevaban 25 y 27 años funcionando. Y durante esos 25 y 27 años todo el mundo las conocía, todas las instituciones las conocían. Si las empresas hubieran hecho algo mal, lo razonable es que las instituciones las hubieran clausurado, las hubieran censurado, las hubieran penalizado de alguna manera. Exacto. Y si puedes poner un momentito la pantalla que había, porque sobre todo destacar dos cosas que nos ha puesto aquí Rafael, que en el año 1994 la Fiscalía dice que son mercantiles. La Fiscalía dice que son mercantiles. Y luego hay una ley, ¿no?, del 35 del 2003 que dice que no son financieras, por lo tanto, porque veremos después que todo el meollo de la cuestión es ese. Son mercantiles. Efectivamente, este es el meollo de la cuestión. Y es con lo que han jugado con la gente. Vale. Veréis, durante todos estos años, las empresas, como os digo, mira, aquí por ejemplo ahí os he puesto una dedicatoria de Borrell para que los españoles ahorren más en sellos, es decir, potenciaban que se invirtieran en estas empresas. Sí. Os he puesto ahí en el 2001, salió publicado en el Boletín Económico del ICE, que es del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
suelen publicar artículos. En 2001, ¿no? Uno sobre los sellos como inversión. He cogido un extracto y el extracto es sensacional. Dice: entre estas empresas destacan Afinsa y Forum. O sea, que las nombra el Ministerio de Industria, las nombra en su informe. Y dice: estas empresas suponen, además de una garantía en rentabilidad, una seguridad contra el fraude. ¡Ostras, qué bueno! Rafa. Ellos mismos las potenciaban, ¿no? Le hacían a la gente que invirtiera en esto. ¡Qué bueno! Claro, y era una seguridad contra el fraude. Eso lo decía el Estado en 2001. Sí. En 2003 el propio Estado dice, para que no haya lugar a dudas, las empresas son no financieras. Eso es cuando está regulando las inversiones, las instituciones de inversión colectiva, hace un apartado en la disposición adicional cuarta y habla sobre las inversiones en bienes tangibles para decir lo siguiente. Vamos, dice más cosas, pero las regula de una forma mínima porque, como son mercantiles, las regula el mercado. Ya. Y entonces dicen varias cosas y dentro me ha parecido interesante que diga la palabra, digamos, esta frase: son no financieras. Y dice también: deberán fijar un precio mínimo de recompra. Sí, señor. Es decir, que obligatoriamente tenían que pagar algo. Claro. Algo. Desde luego, si fijan un precio mínimo, no van a fijar un precio mínimo por debajo del precio de compra. Evidentemente, el precio mínimo de la recompra debería ser mayor que el de la compra. Pero fíjate que desde el 2001 hasta el 2003, el 2001 dice, Rafa, entre estas empresas destacan Afinsa y Forum. Luego, 3 años después, 2003, como estás comentando ahora mismo, dicen que no son financieras y que deberían fijar... No, porque todo el rato se las trata como mercantiles. Porque se las no son financieras, son mercantiles. Ahora sí porque que lo he pillado. La clave es que si eres mercantil, puedes hacer ventas. Ahora sí. En cambio, si eres financiera, haces préstamos. Entonces, claro, cuando te obliguen a decir, oye, ¿y qué caja tienes? Pues claro, no vas a tener nada, que es lo que ocurrió. Y no solo eso, sino, como ahora vamos a ver, porque si en el caso de que seas una financiera, el Banco de España tendría que estar ahí con el ojo echado desde que se fundó. Y no solo no estaba con el ojo echado, sino que cuando lo echaba era para darle palmaditas a la espalda y decir que todo se estaba haciendo muy bien. Quiero pedir disculpas a Rafa porque no lo había entendido, ahora sí que lo entiendo, Rafa. Adelante. Claro, es que cuando digo no son financieras, quiero decir que son mercantiles. Bien. Lo utilizo en negativo, pero es lo mismo. Y lo que decía David, pues es que esta es la cuestión también, que cuando se pone una denuncia en el Banco de España porque una filatélica, un comercial filatélico, pues una denuncia, no voy a decir el nombre, pues una denuncia, la denuncia la tengo, que nos la pasó él muy amablemente, denunciaba el hecho y el Banco de España le dijo: no señor, nosotros archivamos esta denuncia porque no hay nada que investigar, las empresas son de carácter mercantil y por tanto el Banco de España no tiene nada que investigar ahí, eso se archivó. Sí. Venga, pues seguimos porque hasta el 2005 mira, en el 2003 el ICAC, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, inspecciona la contabilidad de Forum y después de investigar la contabilidad de Forum, sobre todo investiga lo que ha hecho el auditor, dice: todo está bien, excepto una salvedad, que no tiene efecto en el balance, o sea, que esa salvedad que dice el ICAC no hubiera corregido ni más pérdidas ni más beneficios. Dice, hay que anotar en las cuentas de orden la contingencia de una eventual recompra. Es decir, no tienes que apuntarla en la recompra, no tienes que anotarla en el balance como una deuda, no, porque eso sería si fueran préstamos, pero la tienes que apuntar en las cuentas de orden, que no influyen en el balance, ¿vale? Simplemente dejarlo ahí anotado. Eso es lo que dice la ley, y eso es por lo que sancionaron a los auditores. Lo que quiere decir con esto es que todo lo demás de la contabilidad era correcto. Porque era una mercantil, estaba todo bien. Porque efectivamente, era mercantil, funcionaba con una mercantil, contabilizaba como compraventas, lo hacía bien. Lo único, se le había pasado eso. Se corrigió, se le sancionó al auditor y se acabó. En el 2004 y 2005 lo que pongo aquí es un certificado de Dun & Bradstreet, que es una empresa que se dedica a dar informes comerciales, es líder a nivel nacional, pero es del Estado. Pertenece. Dun & Bradstreet informa que pertenece a CESTE, y el CESTE es del 50% del Estado. Es decir, una empresa estatal califica a Forum Filatélico en el rating 5A1. Eso significa máxima solvencia, mínimo riesgo. O sea, ya tenemos que estas empresas son una seguridad contra el fraude y además máxima solvencia. Es decir, nada de insolvencia, cero insolvencia. Hasta aquí todo bien. ¿Vale? Sí. Y esto en el 2005 para luego llegar, pasa a la siguiente diapositiva, para luego llegar aquí en el 2005 y empezar
a analizar como si estas empresas fueran una estafa. Vale, a partir de 2005 se empieza a torcer todo, digámoslo así, ¿sí? ¿Y por qué cambia? Aquí lo interesante. Aquí ponemos los hechos que hacen que todo cambie. Sí. Veréis, hasta marzo del 2005 nada hace presagiar que estas empresas pudieran tener nada que ver con un fraude. Vale. De hecho, tenemos aquí una fotografía del señor ministro de Justicia, López Aguilar, y el presidente de Fórum Filatélico, donde el ministro de Justicia le estaba haciendo entrega del premio Máster de Oro de Excelencia Empresarial al presidente de Fórum. Es decir, el ministro de Justicia, es decir, se supone que el responsable del gobierno en temas judiciales, le estaba dando a una persona que luego él mismo dijo que era el mayor estafador de la historia. Madre mía. Cuesta creerlo. En ese momento, desde luego, no lo hubiera hecho. Si él supiera que era un estafador o tuviera dudas. Entonces, por lo menos a este momento, hasta el 2005, nada hacía presagiar lo que iba a pasar después, hasta marzo. Incluso, mira, aquí tengo el 4 del 2005, la Joyce, que es la compañía aseguradora, renueva la póliza de Afinsa. Lo que quiere decir es que la Joyce tampoco tenía ninguna duda de la bondad de estas empresas. Y ojo, que es que estaba asegurando los sellos en el 85% de su valor, del valor que decía Afinsa. O sea, si la Joyce, que es una compañía líder mundial en asegurar empresas, obras de arte y bienes de coleccionismo, decía que esos sellos valían eso, nadie iba a poner en duda que valían eso. Exacto. Porque quizás sea la que más sabe de valoración de arte y de filatelia, de numismática, ¿no? Sí, claro. Perfecto. Sin embargo, pasa algo. Aquí hay un hecho, aquí lo tengo en azul, porque pasa algo que puede ser una tontería, pero luego veremos que tiene mucha importancia. Neil Martin viene a España. Bien, Neil Martin es un periodista que publicaba en ciertas revistas y el editor de Barrons luego vino a reconocer que este periodista trabajaba que estaba financiado por un fondo de inversión americano, donde trabajaba un tal Luis Corrigan. Bueno, eso en principio parece que no tiene mucha importancia que viniera a España un señor, pero fíjate, en mayo del 2005 la inspectora Teresa Llevar inicia un informe en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria sobre Fórum y Afinsa. Ahí empieza a torcerse todo. La agencia tributaria se mete por en medio. La agencia tributaria se mete ya por en medio en mayo. Hacer un informe que cambiaría la catalogación, ¿vale? Que sería como que si fuera una financiera, y ese informe se llevaría a Fiscalía para que pusiera una denuncia penal por estafa. Eso fue lo que dio lugar al cambio. Mayo de 2005, Jesús, adelante. Sí, Jesús, mayo Rafael, de 2005. perdón. Esta señora, bueno, aquí tengo el motivo, cómo lo argumentó ella. Ella dijo que el precio de mercado de los sellos era el del catálogo Ibeltelier, con esa premisa que no tiene por qué ser cierta, porque el precio de mercado no tiene por qué ser el del catálogo Ibeltelier. Hay muchos catálogos. Ella dijo porque según ella es el más utilizado. Vale, entonces a partir de ahí ella dice, como el precio de mercado es el del Ibeltelier, los precios que baraja Fórum Filatélico y Afinsa son mucho más elevados. En esa situación los precios de los sellos están sobrevalorados. Según ella, realmente no hay producto subyacente detrás de la operación. Claro. Realmente los clientes no vienen a Fórum Filatélico a comprar sellos, sino simplemente a prestarle dinero a Fórum. Así de sencillo. Entonces dijo, pues si vienen a prestarle dinero a Fórum, hay que cambiar la forma de contabilizar de estas empresas. No es una compraventa, sino es un préstamo. Claro, sería una financiación. Bueno, lo más. Sí. Dejan de ser mercantiles, dejan de hacer. Es el tema. Dice, entonces, como no es una compraventa, sino es un auténtico préstamo, deben contabilizarse como préstamos, no como compraventas. Si reestructuramos la contabilidad, en vez de compraventas, lo reestructuramos y lo contabilizamos como si fueran préstamos. Ahora dan pérdidas. Claro, estás en quiebra. Entonces aquí hay déficit. Y si hay déficit, hay una estafa. Claro. Y si hay quiebra, puso una denuncia en la fiscalía. Claro. Pero antes de poner la denuncia, este informe que había elaborado ella tenía que pasar por el director de Hacienda, del departamento jurídico, del Servicio Jurídico de Hacienda. El señor Maximiliano Linares dice, bueno, pues aunque la sensación elabora su propio informe sobre lo que había hecho Teresa Llevar, y dice, aunque la sensación de riesgo es elevada, resulta difícil tipificar los hechos descritos como un delito de estafa, porque no hay consumación. Es decir,
no se puede decir que haya habido estafa porque si no hay estafados. No se puede decir que haya asesinatos si no hay un muerto. Sí. En todo caso, habrá habido una tentativa de asesinato o una tentativa de estafa. Vale. Pero dice, incluso en ese caso, será difícil tipificar como un delito de estafa en grado de tentativa, porque siempre me cuesta leerlo. Hasta la fecha, no te preocupes. Las empresas siempre han reingresado a los inversores todo el dinero tal y como se había pactado en el contrato. Exacto. Por tanto, no se puede considerar que se trate de un delito de estafa ni siquiera en grado de tentativa. Bien, pese a todo, él ya no hace caso omiso al informe del Servicio Jurídico de Hacienda y pone la denuncia. Vale. Luego nos hemos enterado, porque luego publicó el 19 de mayo del 2006 la revista Puntos de Vista de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. No, vuelve para atrás, hombre, haz el favor. Ay, perdona, sí. Sí. El Partido Socialista publica en su revista que había sido el gobierno socialista el que insta a la agencia tributaria a denunciar los hechos ante la Fiscalía. Anda. Es decir, que aquí en julio Muy bien. había sido el Partido Socialista el que le dice a la agencia tributaria, oye, hay que denunciar esto a la Fiscalía. Claro. Aquí tenemos unas empresas que funcionan la mar de bien, como mercantiles porque tenían ventas. La Fiscalía, ordenada por el Partido Socialista, pone ahí sus correspondientes informes y querella a la Fiscalía. Y ahí, obviamente, como se dice que no son mercantiles sino financieras, no hay ventas sino préstamos, hay una intervención pública por parte de los jueces, obviamente, una intervención de las empresas. Porque hay una denuncia, una querella. Y están en quiebra todas. Y a partir de ahí, pues ahora veremos un poquito desarrollado las sentencias pero que quería antes de seguir adelante parar un poquito, porque es que en julio también Luis Corrigan, que es el fondo buitre americano, pone también una denuncia en la misma Fiscalía. No os la he mandado, la tengo yo aquí, pero también la tenemos. Esta denuncia existe. La del periodista que vino anteriormente aquí a España. La de Neil Martin, sí. Efectivamente. O sea, el mismo periodista que había venido, luego resulta que su jefe pone una denuncia en la Fiscalía. Y a los 2 meses la compañía de seguros dice que ya no voy a volver a renovar a esta empresa, y lo publica. Y esto es interesante que dice, porque aquí vemos cómo están los intereses usureros de esas corporaciones supranacionales, porque este fondo buitre de Luis Corrigan era como que apostaba a que Filateria cayera. Esto es como el trading, que ahora con esto de Bitcoin, las criptomonedas, tú puedes apostar a que suben las monedas o bajan. Sería algo parecido. Apostó a que entraba en quiebra, a que perdía todo esa empresa. Porque le interesa. Claro. Por eso puso la demanda también, participó de la misma. Uy, está oliendo. Está oliendo algo huele muy mal, muy mal. Aquí ya huele todo muy mal. Julio, sí. Es que todo viene porque Afinsa tenía una filial en Estados Unidos que se llamaba Scala, que cotizaba en el Nasdaq. Entonces, este fondo había apostado a que Scala se iba a hundir. Y Scala no se hundía. Entonces, todo apunta a que Neil Martin vino a España, habló con alguien y todo esto se precipitó. Hostia, qué fuerte. Y vamos a ver ahora, que así avanzamos, que no tenemos mucho tiempo y queremos acabar la cronología, que está muy bien hecha. Con todo esto llegamos al 2005 y entonces, como están puestas ya las denuncias por estafa, pues a ver qué resuelven los juzgados. Vale. Porque hay porque vamos a ver 2 tipos de jurisdicciones: la contenciosa administrativa, que se dictan unas sentencias, y luego otra jurisdicción, que es la penal, por esas querellas penales que dictan otro tipo de sentencias, catalogando en sentidos contradictorios a lo que sería una empresa o una financiera. Calla, que lo vamos a pasar bien y todo. Fíjate, adelante. Perfecto, pues sí. Pues mirad, todo empieza el 2006. En el 2006 hay una sentencia de la Audiencia Nacional de la Sala de lo Contencioso por un litigio que mantenían Afinsa y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que partía de 1996, que lo pusimos en la primera diapositiva. Sí. Y en ese litigio, la agencia tributaria decía que las empresas tenían que ser no financieras, no podían contabilizar como préstamos bajo ningún concepto. Eran mercantiles. Sí. Que eran mercantiles. Y Afinsa estaba empeñada en que tenía que dotar a la provisión por insolvencia de una cosa que solamente se está permitido para operaciones de préstamos. Entonces, al final, pues la Audiencia Nacional de la Sala de Contencioso le dio la razón a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, le dio la razón a Hacienda. Usted no puede contabilizar como préstamos. Yeah. Bien, pues solo 2 meses después, las querellas son puestas en la Audiencia Nacional bajo el mismo concepto. Las operaciones
tienen que ser contabilizadas como préstamos. Es decir, todo, por eso lo pongo en verde, para que lo distingáis de lo amarillo. Lo contrario. Mientras que la sala de lo contencioso ha dicho que no se pueden contabilizar como préstamos, las querellas dicen que se tienen que contabilizar como préstamos y por tanto hay un delito de estafa. Madre mía. Hay una contradicción entre lo que están resolviendo ambos jurisdicciones, ¿no? ¡Qué locura! Claro. Pues sí, es que lo gracioso de todo el tema es que en abril vence la póliza de seguro de Afinsa y entonces ya sí que no les importa intervenir las empresas. Una vez vencidas las pólizas de Joyce, para quitar a Joyce del medio, Claro. a los pocos días del vencimiento de la póliza, la Audiencia Nacional en la Sala de lo Penal recoge perfectamente la querella, le parece bien lo que dicen los fiscales, que son préstamos y que deberían haber contabilizado como préstamos, y el 9/5 intervienen las empresas. Pero fijaros que es que 3 meses antes, no, solamente 2 meses antes, la sentencia de la Audiencia Nacional había dicho que no se podían contabilizar como préstamos. Lo contrario. Claro. Todo lo contrario. Y ellos dicen, pues ahora te intervengo por haber contabilizado las operaciones como compra-ventas y no como préstamos. Sí, señor. Bien. Sí, señor. Pues perfecto, lo hace, intervienen las empresas. El resultado de intervenir las empresas como se hizo, de una forma, bueno, como visteis, de una forma precipitada, con los geos, hipermediática, tuvo su eco en Estados Unidos. La bolsa en Estados Unidos bajó y en el Nasdaq estas acciones de escala se hundieron, estaban a 32 y pasaron a $2 la acción. Ostras. Total, que ese fondo buitre ganó muchísimo dinero. El que había jugado en contra. El que había jugado a que estas empresas iban a hundirse en su cotización en la bolsa. Pero no solamente eso, sino que luego hemos descubierto que no solamente este fondo buitre ganó dinero, sino que hubo otros fondos de inversión, bancos mucho más grandes que este, que habían hecho lo mismo, apostar en corto, pero ya sabiendo o creemos que teniendo información de que realmente estas empresas iban a ser intervenidas, porque sus operaciones de compra en corto las hicieron en septiembre. Entonces ya se sabía lo que iba a pasar aquí. Que ya apostar en corto para que alguien pierda ya es inmoral. Pero hoy en día, obviamente, que ese no sé cómo llamarlo, esta ocurrencia campa por sus anchas en todos los aspectos, ¿no? Campicha tú, esto, madre mía. Sí, pero bueno, tú puedes esperar a que la empresa baje y, oye, puede ser lícito, pero claro, aquí ya lo que ha ocurrido es que como no baja, la hundo yo. Eso es. Obvio. Pero a mí, fíjate que no me preocupa tanto que esto lo quieran hacer un fondo buitre, que al final es una empresa privada que puede hacer lo que quiera, sino lo que me parece más duro de poder asimilar es que tu propio Estado, que está para defenderte, haya participado de esto. Si esto es cierto, evidentemente todo apunta a que aquí ha habido pues, oye, información privilegiada y aquí alguien más ganó con esto. Sí, ¿no? señor. Una cosa es lo que tú apuntas, que puede haber pasado, que no lo sabemos exactamente, lo de información privilegiada. Otra cosa es también que estamos viendo las sentencias contradictorias, y otra cosa es, como ahora vamos a acabar de ver en la última parte, es la responsabilidad, porque si realmente es que son financieras y dan préstamos, como dice la jurisdicción penal, ¿dónde ha estado el Banco de España durante 20-30 años? Ahí está el kit de la cuestión. Esto es lo que yo iba a preguntarme ahora mismo. Entonces, Banco de España, hola, ¿qué tal? Claro, pero de esa manera salva la intervención de los jueces que hicieron en la empresa. Bueno, y más cosas. Ya. Pasamos a la siguiente, si te parece, Rafael, para acabarla. Sí, pasamos a la siguiente, sí. Llegamos al 2010. Madre. Eso es. Aquí es donde vemos, bueno, es que esta diapositiva está mucho más engorrosa porque aquí se da todo ese cambio de criterios. Sí. Como veis, en el 2010, primero, como ha quedado claro que bien siempre habían sido mercantiles, las intervienen porque dicen que son préstamos, pero llega la Audiencia Nacional. Si son préstamos, la responsabilidad es del Banco de España. ¿Qué hace la Audiencia Nacional en la Sala de lo Contencioso? Dice, pues no, son compraventas, porque lo dice la ley. Y por tanto el Banco de España no tiene ninguna responsabilidad. ¿Qué te parece? No, Hostia, son mercantiles. Es increíble, esto Pues es peor que una mercantiles. novela. Oye, que las han intervenido porque eran financieras. No. Lo siento, será por lo que sea. Pero eso es otra jurisdicción. Yo lo que dice, esto me estoy poniendo en el lugar de la sentencia del contencioso administrativo, que dice esto. Dice, oye, lo que haya hecho otras instancias jurisdiccionales a mí me da igual. La realidad de estas empresas son mercantiles y por tanto el Banco de España aquí no tiene nada que ver. Los de la sala 3 lo tenían todo muy claro. Todo había funcionado correctamente, por lo tanto la intervención no debería... Eran mercantiles y, oye, el Banco de España no tiene responsabilidad. Claro. Eso, en la sentencia de la Audiencia Nacional del 2010, como veis, el Tribunal Supremo rápidamente ratifica esa sentencia el mismo año. Luego sale otra sentencia en el 2011 que vuelve a decir lo mismo, que la contabilidad era correcta
y que no pueden ser préstamos según el artículo 83 porque las operaciones no son próximas ni ciertas. Tienen toda la razón, las empresas eran mercantiles. El problema es entonces ¿por qué? ¿Por qué las intervinieron? Entonces alguien puede decir, entonces la responsabilidad puede ser de los jueces. Entonces no tenían que haberlas intervenido, los jueces han metido la pata. Sí. Bueno, ¿qué dicen luego los jueces? En la sentencia de lo penal, ellos, una vez instruido el caso, que tardan, como veis, 10 años en instruir el caso. Hostia, sí. Ellos dicen, pese a que ha salido esa sentencia del Tribunal Supremo ya, de la Sala de lo Contencioso, diciendo que son mercantiles, ¿qué dicen ellos? Que no. Parten como hecho probado que las operaciones tenían que haberlas contabilizado como préstamos y, por tanto, aquí hay un delito de estafa y bla, 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 bla. Otra bla, vez bla, bla, la bla, burra bla. al trigo, otra vez. O sea, entre la sala 2 del Tribunal Supremo, que es la penal, y la sala 3 del contencioso, se ve que no se llevan muy bien en cuanto a los hechos probados. O al final se protegen unos, Perfecto, unos pero a otros. Pero al final lo interesante de todo es que las intervienen como financieras, que salvan, digamos, la cara del Banco de España porque son mercantiles y luego ellos mismos se salvan a ellos mismos, a los jueces, diciendo que son mercantiles. Claro. O sea, son financieras para intervenirlas, pero para la responsabilidad son mercantiles. O sea, Claro. de lo que tenemos que claro. era lo que todos el mundo nos invadieron desde la televisión, que era una estafa piramidal, Sí. lo que hemos visto ahora es que la ha liado el gobierno y la Fiscalía de España. Bueno, es que y- por eso es bueno traerlo aquí esto, porque después de tantos años, coño, alguna vez tendría que enterarse las personitas que tienen con buena intención ganas de saber la verdad. Y ahora, lo Bien. más importante, ¿no, Rafael? ¿Y qué hacemos con los consumidores y perjudicados? ¿Europa nos ayuda? ¿Qué pasa aquí? sí. Pues claro, nosotros al final hemos ido al Parlamento Europeo, a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, gracias a Dolor Montserrat y a gente que tienen en Bruselas, y que bueno, que realmente si no hubiera sido por ellos no hubiéramos podido hacerlo. Y allí bueno, han dicho, bueno, sea mercantil o sea financiero, evidentemente durante 27 años se ha desprotegido a los consumidores. Independientemente del carácter mercantil o financiero, los consumidores han perdido todo su dinero porque no han sido lo suficientemente protegidos durante esos 27 años. Si eran financieras, tenías que haberlas cerrado el Banco de España, Sí. o si tenían otro carácter y cometían algún tipo de delito, tenía que haber sido controlado por las instituciones que correspondieran. Y eso no se hizo. Por lo tanto, el Estado debe ser responsable. Es responsable. Es. Es responsable. Bueno, evidentemente el Estado es responsable y lo que les recomendó desde el Parlamento Europeo es que resarcieran a los consumidores por esos daños y perjuicios que se les había ocasionado. Le mandan una carta al ministro de Consumo, eso fue en el 2020. El ministro de Consumo dice, no podemos resarcir a estas personas porque según han dicho los jueces en la sentencia del 2010, como son mercantiles, el Banco de España no tiene responsabilidad. Sí. Y volvemos otra vez, ¿vale? Sí. Volvemos otra vez con Qué la cuestión. bueno, qué bueno. Volvemos nosotros a Europa y le decimos, oiga, mire, por favor, que es que este señor no se ha enterado todavía, que da igual que sean mercantiles o financieras, que él es el ministro de Consumo, que tenían que defender a los consumidores, que en la Constitución lo pone muy claramente, que tienen que defender los intereses de los consumidores. Hay muchísima normativa a nivel europeo de defensa de los consumidores y, por favor, está muy claro. Resarcir a los consumidores, que se lo está recomendando el Parlamento Europeo, porque bueno, allí realmente en el Parlamento Europeo fue genial porque todos los grupos, sin excepción, digo sin excepción porque no hubo ninguna, el PSOE, todos estuvieron de acuerdo en que los consumidores teníamos que ser resarcidos porque habíamos sido perjudicados, ¿no? Pero bueno, llegó aquí el ministro y dijo que no, pese a que allí nos habían dado su apoyo. Volvemos otra vez al Parlamento Europeo en el 2021. Le mandan, en este caso, una carta recomendándoselo a la ministra de Hacienda y a la ministra de Economía, y la ministra de Hacienda dice no, porque son mercantiles, como ya ha dicho el ministro de Consumo, y como dicen los jueces en España, son empresas de carácter mercantil, y por tanto no hay responsabilidad del Banco de España. Bueno, Aquí Es cuando quiero me ataño a una sentencia del contencioso y cuando quiero pues me cojo la del penal. Y es que estoy muy... pero es que fijaros que es que había sido la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la que preparó todo, es decir, que el informe fue de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la que dijo que eran dijo que eran préstamos. Sí. O sea, la misma que dijo que eran préstamos ahora dice que no, que son compraventas. Bueno, pues estamos en esa situación. Están jugando con nosotros. Bueno, a ellos, claro, evidentemente el tiempo les va bien y sobre todo han conseguido una cosa, es engañar no a 500.000 familias, que aquí a nosotros, digamos, nos han perjudicado, nos han dejado sin nuestro dinero y han generado unos dramas tremendos.
Pero lo curioso es que han engañado a 47 millones de españoles, que todavía siguen pensando en que estas empresas eran estafa financiera piramidal. Fíjense lo que dice la ministra de Hacienda. Estas operaciones eran mercantiles. O sea, estafa financiera, nada. No eran operaciones financieras. Eran mercantiles. Lo vemos en eran mercantiles, la contabilidad era correcta. Carta de ministerio. Yo tengo las cartas que me las ha pasado Rafael muy amablemente. Aquí está la cronología que nos ha hecho él, que creo que está muy bien explicada. Y esto además es reciente. El año pasado fueron a Europa. Y fíjate, luego fueron al defensor del pueblo, que dice que se les negó a recibir, alegando que no son derechos fundamentales esas quejas, porque no están en el título primero. Recordad que los consumidores y usuarios aparecen en el artículo 51, fuera de esos derechos fundamentales que siempre hablamos aquí. Qué bueno. De la Constitución. No, yo tengo que agradecer mucho a Rafa que haya entrado hoy en nuestro directo, porque yo el primero sabíamos que eso era una estructura, gracias a los medios, piramidal, y que ahí pues que fueron estafados una cantidad de familias, e incluso metieron en la cabeza a mucha gente, digo, mira, pues que no hubieran invertido. Claro. ¿Sabes? Se llegó a escuchar que se jodan porque, ¿sabes? Siempre es así, evidentemente. Mirad, lo primero que han hecho con nosotros es ¿cómo se llama ahora? La cultura de la cancelación, ¿no? O sea, es intentar machacar a los pobres clientes para que ellos pensaran que la culpa ha sido de ellos y por tanto no salieran a la calle. Este ha sido el gran triunfo del Partido Socialista y de los medios de comunicación, que lo han conseguido. Es decir, a la gente realmente les da cosa salir a la calle y a protestar por lo suyo. Claro. ¿Por qué? Pues porque les han hecho sentir mal y se lo han hecho creer. Y no sé si con esto conseguimos que la gente empiece a ver la realidad de lo que pasó, porque evidentemente han petrificado el dogma, como decía nuestra compañera Mila Hernán. Claro. Y han conseguido que la gente se crea que esto fue una estafa financiera piramidal. Claro. Y encima hacer de vosotros pues la carga, es decir, pues joderos. O sea, así literalmente, joderos, porque aquí nadie se obligó a invertir. No, es que los tiros no van por ahí. Hoy lo hemos explicado perfectamente bien. Podríamos haberlo hecho más largo, pero es que ha quedado... Vamos. Además, tú ponte que la inspectora de Hacienda tuviera razón y habla con la Fiscalía y no son capaces de ver, oye, la que vamos a liar aquí a españoles. Porque no dejamos... Lo lógico es, aunque hayamos hecho las cosas no muy regularmente, vamos a dejarlo todo igual, porque como pasemos de mercantiles a financiera, nos los cargamos. No hay ningún tío con dos dedos de frente que lo haya pensado. Efectivamente. Mira, perdona que os corte un momentín, porque tienes toda la razón. Si se hubiera querido solucionar este problema y no perjudicar a estas personas, se hubiera hecho la intervención de otra manera. No. Por lo tanto, le vamos a dar la siguiente vuelta al tema. Entonces, ¿por qué se hizo así? Bien. A lo mejor es porque se quería hacer así. Obvio. Claro, es que no se tuvo en cuenta a las personas porque se quería hacer de esto un volcán. Es decir, el beneficiado si de forma sigilosa, como se intervinió, no sé, Cajas Castilla-La Mancha, otras entidades que se invirtió un fin de semana, se intervinieron en un fin de semana, se llevó dinero allí, aquí fue un lunes, en la hora en que seguramente en los Estados Unidos se estaba viendo bien, para que aquello fuera una bomba y llegara a Estados Unidos. Quizás ese fue el motivo. Entonces, por eso no se preocuparon de salvar las empresas ni salvar los ahorros de estas personas. Porque realmente su interés era que cruzara el charco y se hundiera la bolsa en Estados Unidos. Por eso, fijaros qué forma tan diferente de tratar a estas personas que han invertido aquí sus ahorros en una empresa que fue quebrada por el propio Estado. Y la gente que tenía sus ahorros y ahorros que fueron rescatados por el propio Estado cuando esas empresas habían quebrado por una mala gestión de sus propios directivos. Bueno, pero y se les rescata. Y a nosotros no. Sí. Pero Rafa, quebrada por el propio Estado, pero con directrices de empresas supranacionales extranjeras. Esos son los beneficiados. Bueno. O sea, hundes a los españoles. Son los beneficiados. Evidentemente no se puede probar. No se puede probar. Martin, y ojo, esas preguntas, son cosas que a lo mejor no lo he comentado, pero en el diario de sesiones del Congreso hay... del 2008 hay una serie de preguntas que le hace Rafael Merino, un diputado de Granada del Partido Popular, le hace el ministro Solbes diciendo, oye, ¿ha habido alguna conexión entre Neil Martin cuando vino a España y alguien del Partido Socialista? Hay 19 preguntas en esa misma línea que Solbes no contestó nunca. No resolvió nunca. Claro. No, dimitió a los 15 días.
Yo de verdad, ya saben ustedes, damas y caballeros, que nosotros aquí en esta emisora, en esta radio televisión, no somos ni de derechas ni de izquierdas, somos los de abajo contra los de arriba. Y que me da lo mismo el Partido Socialista que el Partido Popular. Yo le voy a hacer una pregunta a nuestro invitado prácticamente para terminar. Después del gobierno socialista, que como ya ha dejado patente que de ayudar a los españoles o los intereses españoles nada de nada, pero no por el tema de la filatélica, del caso Afinsa y Forum, sino también con Rumasa, etcétera, 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 etcétera. Cuando cambió el gobierno de España, ¿se solucionó algo para bien vuestro? No. Pues no, mira, en ese aspecto hay un tema que nos sentimos muy traicionados por el Partido Popular. Se lo hemos dicho muchas veces. El Partido Popular Rajoy nos había dado una carta, esta carta que tenéis aquí, sí, voy. Del 2008, en la que decía que iba a resarcirnos, que esto había sido un planteamiento un poco fuerte por parte de las distintas instancias jurisdiccionales, y pese a lo que dijeran los jueces, que había que resarcirnos y demás. Cuando llegó al poder no hizo nada. Vale. Bien. Perfecto. Bueno, no solamente no hizo nada, sino que unos préstamos ICO que nos había dado el Partido Socialista nos los hizo devolver en vez de refinanciarlos. Bueno, que fue... Qué hijos de puta. Perdón. Bueno. Sí, fue, la verdad es que fue porque habíamos hablado con ellos, nos comprendían, lo entendían, lo veían fácil, lo veían claro, y la verdad es que fue una traición bastante fuerte para nosotros. Sí. Después de todo esto, Rafa, ¿qué os queda por hacer para poder recuperar, no sé, lo que podéis recuperar? ¿Qué os falta? Bueno, mira, hay una cosa que me encanta que los medios de comunicación cada vez tengan menos credibilidad, los grandes medios de comunicación, y estén surgiendo medios de comunicación libres como el vuestro. Gracias. Y que nos estén dando estas oportunidades. Yo creo que si la gente empieza a darse cuenta de que realmente hay una mentira tras otra, que esto fue una gran mentira, que si esto fue una estafa por parte de las administraciones públicas, que han manipulado y han engañado a 43 millones o 47 millones de españoles, porque a nosotros bien nos han dejado sin nuestros ahorros, pero que han engañado a toda España. Es que es muy fuerte. Claro. Que la gente tiene que darse cuenta de que hay una carta del Ministerio de Hacienda, ahora actual, de hace unos meses, que dice que las empresas son mercantiles. Y ojo, que es que si las empresas son mercantiles, los mismos que llevaron a estas empresas a la quiebra reconocen que si eran mercantiles, las empresas tenían beneficios. Por lo tanto, estas empresas nunca debieron haberse intervenido. Y no había estafa. Claro, pero ahí tienes que depurar responsabilidades. No había estafa. La estafa, vamos a ver, estas empresas dieron en quiebra cuando la Audiencia Nacional las interviene y como medidas cautelares dice no puede salir ni un euro de la cuenta. Una pregunta, pues si Rafael. Un euro de la cuenta no se puede pagar la seguridad social, claro, ni se puede pagar el IVA, quiebras. No, sí, que creo que ha caído súper claro con la exposición que has hecho y la cronología, de verdad. Pero una pregunta, al final es intervenida, se nombran, supongo, unos administradores concursales, acaban vendiendo a precio de saldo o menor todavía todo lo que son los sellos, que son los bienes tangibles que había. ¿Voy bien? Sí. Vale, entonces los acaban vendiendo, con lo cual a precios irrisorios, supongo, al menos en comparación con lo que había, que por eso bajaron tanto las acciones también. Y a día de hoy esos sellos en el mercado oficial, aunque no sé si les habéis seguido el rastro un poquito porque estaba todo numerado, ¿esos sellos han aumentado de valor o siguen allá abajo? Buena pregunta. No, te puedo decir la verdad, no les hemos seguido la pista a la filatelia y ahora mismo no sé cómo está. Lo que sí que es cierto es lo que tú acabas de decir, es estas empresas fueron intervenidas porque decían que estaban muy sobrevaloradas. Perdona. Se nombra una administración concursal y lo vende a precio de saldo. Efectivamente, pero cuando dicen que estaban sobrevaloradas es porque según el Ibertelier, el catálogo, las valoraba en 250 millones de euros. Y la empresa los tenía valorados en 2.500, para más o menos aproximadamente era esto. La empresa los valoraba en 2.500 millones, el Ibertelier decía que valían 250. Bien, cuando ellos los han vendido, lo normal es que si las han intervenido porque se hacían las operaciones por encima del precio de mercado, lo normal es que cuando ellos las vendan, si realmente piensan eso, lo que tienen que hacer es venderlas al precio de mercado. Y el precio de mercado, según ellos, era 250 millones. Bueno, pues no. Ellos las han vendido por 2 millones. Madre mía. Menos el 25% de comisión. Madre mía. Qué fuerte. Ojo, las han vendido... Es decir, y ojo, también,
que si ahora mismo, tal y como están las cosas, con la ley en la mano, estas empresas, como dice la ministra de Hacienda, estas empresas son mercantiles, entonces los sellos son de nuestra propiedad. Claro. Han vendido una cosa nuestra sin nuestro consentimiento. Eso se llama expropiación ilegal. O sea, han vendido a la nación, ¿eh? Han vendido toda España, está vendida ya. O sea, tampoco es una cosa como hoy en día. Sí. Pero sí, totalmente, Rafael, el argumento que dices. Si son compraventas, y eran vuestros, además. Oye, Rafa... Los sellos nuestros han vendido por 2 millones cuando ellos mismos decían que el precio de mercado eran de 250. Y ellos intervinieron las empresas por diciendo que no hacían las operaciones al precio de mercado. Pero ellos sí las venden fuera del precio de mercado. O sea, ellos han estafado a ellos también. Madre mía. Según sus propios argumentos, vamos. La situación ahora es esa. Espero que, no sé si ha quedado claro o os ha sorprendido la situación de cómo está con respecto a lo que vosotros teníais en mente de lo que había pasado con estas empresas. A mí lo que me preocupa es que esa llamada que te ha sonado no haya sido de Hacienda, y sobre todo que no sea de Hacienda, que no sea de la Fiscalía tampoco. Bueno, no lo sé, ya veremos, a ver, luego os digo, si no, porque a lo mejor está pinchado y... Claro. Ojalá que se os pueda arreglar de alguna manera la situación. Sí, claro. Yo te agradezco muchísimo la exposición que nos has hecho. Yo no estoy versado en el tema profundamente, pero bueno, con lo que sé un poquito también de derecho procesal también, ya me veo raro esas sentencias contradictorias de ambas jurisdicciones. Y bueno, el catalogar de una manera o de la otra ha quedado perfectamente explicado. Muchas gracias, porque evidentemente no es lo que teníamos la percepción, la información que nos había llegado. Ya te digo, a mí lo vi un poquito de lejos por la edad que tengo, porque esto ya colea de hace años, sí. pero lo que nos acabas de exponer tú magistralmente, con esa cronología que has preparado, para nada me hacía una idea que podía haber ido por ahí el tema. Así que muchas gracias, Rafael, y nos confirma una vez más también lo que ya venimos intuyendo y viendo cada día más en esta sociedad pervertida y manipulada y llevada a la ruina total por esta gente que nos dirige, que no tienen escrúpulos. No tienen escrúpulos, sí. Y son totalmente perversos. Perdonadme un segundo, sí. antes de que me despidáis. Quería, si me dejáis, es que el día 9 nos concentramos enfrente del Congreso. Muy bien. Pues para seguir recordándoles, porque lo hacemos casi cada 15 días desde hace 15 años. Ostras. Pero seguir recordándoles que estamos aquí, que nuestro tema se tiene que solucionar, y quería que todas las personas que son de Madrid, sobre todo, que fueran allí a apoyar, porque vamos a estar en el Congreso de 11 a 12 el día 9 de febrero. Vale, y por favor, todos los que sean de Madrid, que les cuesta menos, que se pasen por allí y bueno, pues allí nos vemos. Pues entonces, recordar, sobre todo, si quieren apoyar a todas estas personas que han sido estafadas por el gobierno y quién sabe qué más, que llevan ya 15 años manifestándose de 11 a 12, y este día 9, también de 11 a 12, repito, este día 9, de 11 a 12, frente al Congreso, creo que cae el lunes, no, cae en 2 semanas, sí. Sí, 2 semanas quedan, vale. Es que no tengo el calendario ahí bien puesto. Vale. Bueno, recuerden ustedes, el día 9, frente al Congreso, de 11 a 12 del mediodía. En fin, Rafael, yo sí que me ha quedado muy claro todo. A mí me ha quedado muy claro, gracias por todo. Gracias a Rafael y sobre todo también a vosotros. A los 2 seres humanos que nos han puesto en contacto contigo a través de esa cadena maravillosa. Sin duda. Y creo que ha quedado claro que esto de los sellos de filatelia de Forum, 500.000 afectados, creo que eran 5.000 millones de euros que se habrá llevado algún fondo buitre como beneficios por culpa de una corporación España que no verá por los intereses de su pueblo, sino que interviene cuando empresas funcionan bien y da dividendos. Huelga decir, querido Rafael, que cualquier cosa que necesitéis de Canal 5, somos humildes, pero tenemos una gran proyección. Quiero decir, que cualquier cosa que necesitéis, yo no sé a qué nivel, poneros en contacto con nosotros y trabajaremos juntos, ¿vale? Vale, pues muchas gracias por vuestro ofrecimiento y lo tendremos en cuenta, desde luego, claro que sí. Gracias. Y gracias por el tiempo que me habéis dedicado hoy. Nada, a ti. Ha sido un placer muy grande. Cuídate mucho. Igualmente, Julio. Adiós, Rafa. Gracias, hasta luego. Adiós, mi niño, adiós. Bueno, pues es que. No, yo cuando las cosas que hay por detrás, hay muchos entresijos que no se nos cuentan. Sí, no, sobre todo eso, que no nos cuentan todo, ¿sabes? O te engañan, o te cuentas cosas a medias, o te manipulan. Entonces, es una evidencia más que hasta esta vez les pasó a esta pobre gente, pero que nos puede pasar a todos. De hecho, ya nos está pasando, porque solo tienes que ver el precio de la luz, el precio del gas, entonces, o muchas más cosas, ¿no? Con las privatizaciones de empresas, etcétera, etcétera. Bueno, queda patente entonces, con la intervención de Rafael, no solamente los hechos,
sino que las televisiones también han tergiversado todas las... Claro, bueno, pero está bien que lo digamos ahora. Llevan mintiendo a la Ahora estamos abriendo un poquito el Ahora ojo. estamos abriendo los ojos y dándonos cuenta de que todo lo que nos contaron era mentira o formaba parte de un plan para blanquear a un gobierno o a unos gobiernos. Me da igual si son de izquierdas o de derechas, porque si quieren un día hablamos de Rumasa, si quieren un día hablamos... Es que tiene tela. Y cuando le ha dado la gana... Julio, coño, estás congelado, ¿eh? Estoy frío. Joder. La clave es que España es una corporación y tiene otros dueños que no son su pueblo. Total. Oye, yo el otro día... Total. Bueno, que sí. Cuando esto, que me pareció muy interesante, y me alegro que te haya gustado, espero que también a nuestra sí, audiencia también, porque, bueno, y más la forma que de explicarlo, que hablé con él y me parecía que estaba muy bien prolijo todo. Me puse a pensar también, porque si hay que captar a nueva gente para que traiga dinero, ¿sabes? Y los que están arriba necesitan traer más dinero, se me ocurrió la idea que eso... Me volvió la idea que en su día ya la había planteado un poquito, esta idea. No sé si me la puedes poner. La voy a poner ahora mismo. ¿No será también una especie de formación piramidal todo el sistema de pensiones que tenemos? Hostia, Un sistema de reparto, que no digo, ya sé que es legal, evidentemente, ¿no? Pero bueno, como idea, ahí me puse a pensar... Y porque yo me acuerdo cuando estudié Seguridad Social, las antiguas leyes que habían, ¿no? Antes había un sistema de... No había un de reparto, había lo que de hucha, ¿no? Dijéramos, cada uno iba guardando para cuando te jubilaras, pues tenías lo que tenías guardado. Luego ya se cambió con la actual ley de Seguridad Social y se hizo un sistema de reparto, en el que se reparte todo lo que se recauda cada mes, entre todos los que trabajan, se sirve para repartirlo a los que ya están jubilados, ¿no? Pero si te lo pones a pensar... Arriba están los jubilados y necesitan ir captando cada vez más trabajadores para que aporten dinero a través de impuestos legales para repartirlos, ¿no? Un por poquito aquí me recordó, ¿eh? me recordó un poquito a estas pirámides, en fin, nada. Nuestra audiencia está diciendo que lo es. Y lo si es. necesitas dinero, te dicen, oye, mira, hay un fondo que ha generado el BPI que te van a regalar tantos millones, pero tienes que llevar a la Corporación de España por unos senderos que a lo mejor no son los que te gustan o le gustan al pueblo, pero no pasa nada. Sí, sí. Tú privatízalo todo, el agua, el transporte, la luz... Lo que haga falta. Tú todo. Lo que haga falta, todo. vamos. Libre mercado, porque con el libre mercado... ¿Tú te acuerdas que antes la filosofía que nos enseñaban en los colegios, al menos a mí, no, los monopolios son malos, las oligarquías son malas... Los oligopolios. Cojones, está lleno de oligopolios ahora. Y parece, BlackRock es lo mejor del mundo. Qué inteligentes. Están controlando el mundo. Coño, es que hay que luchar contra todas estas cosas que nos habían inculcado que eran conglomerados negativos. Y aquí no pasa nada. Una cosa es el dicho y otra cosa es el hecho. Una cosa es, dime de que presume. Sí. Y otra cosa es lo que predico y otra cosa lo que hago. Madre mía de mi vida, cómo está el pan. En fin. Formemos guerra, destruyamos la economía, preparando el escenario a la venida de un falso mesías. Fue cuando abrí mis ojos y recién pude darme cuenta cuáles son las reales herramientas. Son el poder, corrupción, medio de comunicación, desinformación y una malvada ciencia. ¿En quién creer? ¿En quién confiar? Ya, la, 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 la. ¿En quién creer? ¿En quién confiar? Ya, la, 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 ¿En la, quién la, creer? ¿En quién la. confiar? Cuando al fin abres los ojos, ves las cosas por ti mismo. ¿En quién creer? ¿En quién confiar? Ya, na, 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 ¿En na, quién creer? na. ¿En quién confiar? Por ti mismo.